¿Qué opinas del activismo que busca terminar con la circuncisión por motivos religiosos de por mera rutina médica? ¿Podría verse como una violación a la integridad física del niño? No. No podría verse como una violación a la integridad física del niño. Es una violación a la integridad física del niño. La circuncisión se practica por motivos religiosos entre los judíos y los musulmanes. La circuncisión se practicó muchísimo en todo el mundo, sobre todo en el mundo occidental, en los años 50 y 60 y 70, porque se consideraba que era buena e higiénica. Entonces, esas ideas de que al ser humano le sobran cosas que hay que cortarle, ¿no? El apéndice, las amígdalas y el prepucio. Y no forzosamente, si están enfermos hay que cortarlos, pero si no están enfermos, están en su lugar, están bien. Entonces, pero se sabe que la circuncisión reduce el placer sexual para el resto de toda tu vida. Para el resto de toda tu vida. Independientemente de que evidentemente le estás cortando a un niño un trozo que no tienes por qué cortarle. Y esto sin contar con que en las prácticas judías, por ejemplo, hasta donde los más ortodoxos, el prepucio lo corta el rabino con los dientes y luego provoca unas infecciones del copón. Entonces, no. Cierto que no es de la gravedad, de la brutalidad, de la mal llamada circuncisión femenina, que es la excisión de los genitales desde solamente los externos o un corte meramente ritual hasta la excisión completa del clítoris, que es horroroso y de lo que ya hemos hablado aquí, por cierto, y por supuesto, sino no es tan grave, por supuesto, que la mutilación genital femenina, pero es una mutilación genital y debería prohibirse. ¿Cómo le empiezas a cortar trozos a tus hijos? Es que si le cortaras cualquier otro trozo, vendría la policía y te detendría y te quitaría el niño, por el bien del niño. Vamos, que solo le corté el prepucio. No tienes, ¿por qué no tienes derecho? Tu hijo no es tu propiedad como para que lo conviertas en él. Si no dejamos ya que les corten las orejas y los rabos a los perros. ¿Para qué le cortamos el prepucio a los niños? Y por supuesto, mucho menos cortarles los genitales externos o el clítoris a las niñas, que es una práctica horrorosa que sigue siendo común en muchos países, por desgracia.